Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a De Viva Voz nuevamente. Oiga, le agradezco mucho que esté con nosotros y le agradezco mucho que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook como Troya Multimedia. Búsquenos como Facebook Diagonal Troya Multimedia. También este programa lo puede ver usted en nuestra página de noticias de Viva Voz. Así es que búsquenos también como Facebook Diagonal de Viva Voz Oficial. Ahí estamos para servirle. Recuerde que estoy también como Pedro Castorena en Twitter, Pedro Castorena en Instagram y Pedro Castorena también en Facebook. Ahí lo espero. Ahí también puede ver estos programas. Oiga, déjeme decirle una cosa. Hace algunos meses tuvimos un invitado muy especial que vino a platicarnos acerca de la historia de esta región, de la región en donde estamos grabando, que es el noreste del país. Pero hoy, afortunadamente, nos dio tiempo para platicar nuevamente con él porque queremos preguntarle cuál es el origen, porque sabemos que tenemos muchas gentes que nos ven en el Valle de Texas. Queremos preguntarle cuál es el origen del Valle de Texas, y para platicar de eso y muchas cosas más está con nosotros Martín Salinas. En 20 segundos, comenzamos. Ya lo vieron con nosotros la ocasión pasada y hoy le damos nuevamente la bienvenida. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto que hayas tenido la oportunidad de estar nuevamente con nosotros, porque el programa anterior tuvo mucho éxito. Hay mucho interés por la historia y sobre todo la historia de nuestros orígenes. Y precisamente mucha gente de la que nos ve nos preguntó: oigan, ¿cuándo van a hablar del origen del Valle de Texas? Que el Valle de Texas, pues nosotros lo conocemos en la última parte de estos 50, 60 años, en todo su potencial, todo su desarrollo. Antes era una región agrícola. ¿Cómo es que nace, Martín, el Valle de Texas? Bueno, el Valle de Texas está relacionado con la colonización del Nuevo Santander. Okay. Es parte de la fundación de Reynosa en 1749. Eran tierras de Reynosa. Eran tierras de Reynosa, exactamente lo que son los... Actualmente se considera que el condado de Estrella también parte, pero los tres condados, lo que es Hidalgo, Cameron y Willacy, que está al norte de Cameron, son parte del Valle de Texas. Okay. Sus tierras originales eran parte de la jurisdicción de Reynosa, que comienza más o menos ahí por Valadeses y donde comienza el condado de Hidalgo hacia arriba, el río arriba, donde está la línea entre el condado de Stark con el de Hidalgo. Y los dueños originales de esas porciones sí. no tenían una frontera, Martín. No. Es que no existía esa frontera, ¿o qué? No existía. Cuando se coloniza el Nuevo Santander se ve como es la frontera de lo desconocido. Que no es el concepto actual de una frontera lineal, sí. Que es una línea que divide los dos países. Sí. Simplemente era una frontera de lo desconocido. Uh-huh. Hacia el norte no se sabía qué era, pero llegan estos colonos del Nuevo Santander en el 49 y en el 50 se hace el primer censo. Son 223 personas nada más. Nada más. Ellos eran los dueños de todo ese pedazo. Esta gente llega y José Escandón no les da tierra. Se va a tardar tiempo. Okay. Ya viene en lo que es en el 1767 y 68 se hace el primer repartimiento de tierras. Okay. Y se reparten lo que son 82 porciones de tierra, que eran 1 kilómetro, como 22 kilómetros de fondo, algo así. 1 kilómetro por 22 Estás kilómetros. Estás hablando de que iban allá a la calle Dove, por allá estos chorizos de tierra. Sí. Se le reparte a 80 familias de los fundadores originales. Pero son años después. Viene, se le da a una comisión que se llama los autos de la general visita, es el documento donde se marcan el primer repartimiento que se le da a Reynosa. Okay. Más que Reynosa estamos hablando que eran las tierras de 5 municipios, de Díaz Ordaz a Matamoros, y por el lado americano estamos hablando que son 3 condados, el de Hidalgo, el Cameron y el Willacy. Uh-huh. Lo que sucede que las primeras tierras que se reparten 37 porciones por el lado sur
Y el resto de las 80, se empieza, de la 38, nace exactamente ahí en Cuevitas, ahí enfrente de Díaz Ordaz. Se llama San Miguel de las Cuevas porque existía un punto al norte, que todavía existe, que se llamaba Cuevitas. Ajá. Y bueno, de ahí precisamente, que es la línea entre las tierras de Camargo y las tierras de Reynosa, comenzaba Reynosa. Y las porciones terminaban aquí en el puente de Far, esas porciones. Y hacia la costa pertenecían a la jurisdicción de Reynosa, pero no se reparten inmediatamente. Sino que a los años se hacen las peticiones que se hacían a través de San Luis Potosí, que era San Luis, ahí estaba la intendencia de San Luis. El intendente, uno de los intendentes famosos fue Félix Calleja, el que combatió a los insurgentes allá cuando Hidalgo. Y bueno, ese lugar se llevaba la petición de los agostaderos, de tierras realengas, que eran del rey, que no estaban colonizadas. Entonces se empieza por el lado sur. Aquí del lado sur está lo de la Sauteña, ¿verdad? Que Vicente Urízar y el hermano piden las tierras desde México, y es el latifundio más grande de Tamaulipas. Que se reparte en el siglo XVIII. Sí, parte de Reynosa hasta Matamoros, básicamente. Sí, y hasta después, San Fernando. ya unos pocos años después, se le da toda la orilla del río, se le forza a los Urízar a que se las vendan a la gente de Reynosa y a gente de Camargo. Que ese es el lado sur. Pero del lado norte, lo que es el valle, que en realidad no es un valle, es un delta. Sí, me estabas platicando ahorita que mal llamado valle, ¿verdad? Término nace cuando ya en el siglo XX, al principio del siglo XX, cuando se instala, que vamos a platicar de cuándo se hace esto de la agricultura, de la irrigación por bombeo. Pero regresando hacia atrás, entonces se hacen las peticiones, por ejemplo, los Bahí, pero es a finales del siglo XVIII, de los 1790s, estamos hablando que hay varios personajes, Rosa María Hinojosa de Bahí, que está casada con una hermana de Juan Antonio Bahí. Ellos son los que van a ser los terratenientes del valle. Rosa María Hinojosa y su que viene siendo sobrina, pero son de la misma edad. Ellos vivían en Reynosa Díaz originalmente, cuando está la villa, antes de 1802 que se cambia la villa, ya están viviendo allá. Ahí en la placita, estaba hacia el lado sur, estaba la presidencia, o no donde está ahorita. Y del lado derecho, ahí vivía Rosa María, y del otro lado, Gregoria Bahí, la sobrina. Y Gregoria Bahí era hija de Juan Antonio Bahí, hermana de Francisco, que es el que mueve las tierras para acá, en el traslado. En el traslado, cuando en Reynosa Díaz se da la situación de que ya era complicado subsistir en esa parte por el tema de las inundaciones, es cuando Bahí es el que encabeza el movimiento para trasladar el pueblo de Reynosa Díaz a lo que es actualmente Reynosa, ¿verdad? A las Lomas de San Antonio. Entonces, ya estamos hablando de la última década del 18, 1790s, que ya se habían repartido las tierras de arriba. Esos agostaderos enormes como la feria, ¿cómo se llama? El Llano Grande, que es casi la mitad del condado de Hidalgo. La isla del Padre es de un hijo de Rosa María, del padre Nicolás Bahí. Por eso la isla se llama la isla del padre. Del padre Nicolás Bahí. Nicolás, en su testamento. ¿Cómo uno aprende cosas contigo, chica? En sus orígenes, por ejemplo, aquí en la plaza principal, en la Plaza Hidalgo, ahí donde está actualmente lo que es el café La Estrella, ahí eran las tierras, era donde vivía Rosa María. Ahí en esa esquinita. Fueron los primeros propietarios de la esquina. Y Gregoria vivía donde está Waldos. Pero ellos vivieron en Reynosa Díaz antes de 1802. Antes de venirse para acá. Entonces, ellos ya tenían las propiedades. Santa Anita, que ese es uno de los ranchos
más icónicos del Valle. Del Valle, el rancho que es donde Santanita. está actualmente lo que es la Sal del Rey. La Sal del Rey está desde los 1600, venían los regios y los de Nuevo León por sal. Pasaban por el Paso de la Mula ahí en lo que es Mier. En Mier. En Mier cruzaban para llevar, desde la primera parte de los 1600, ya había una conexión. Y ya se explotaba esa región de la Sal del Rey. La sal. Entonces, a ellos les toca Santanita y muchas propiedades alrededor de la familia Bahí. Okay. Pero ahí viene la historia, qué pasa en esa época. A Rosa María Hinojosa de Bahí, que tiene unos terrenos muy... Es la principal terrateniente del área. Y a Gregoria, que es la sobrina. Sí. Gregoria se casa originalmente con un Domínguez, Antonio Domínguez, y tiene 2 hijos, un Antonio y un Wenceslao. Ese Antonio es el dueño de lo que va a ser después, donde está Waldos, la esquina. Sí, en esa y esquina. donde está de este edificio, donde está el Hotel San Carlos, enseguida había otro hotel, ¿sí te acuerdas? Sí, bueno, claro. ahí vivía el Wenceslao. Que hoy es el café. No. No, pegadito, ¿cierto? O sea, los González todavía no llegaban. Sí. Los González es una cosa muy nueva. Sí. Y entonces eran hijos del Domínguez. Fallece el Domínguez y se casa con un José Gómez de Coahuila. Ok. Y ese personaje de Coahuila es el que va a comprar todas las porciones al norte donde está Hidalgo y donde está McAllen y todo. Él se adueña. Porque tiene mucho dinero. Ok. Al principio les dicen a los primeros pobladores, estamos 1767 y 68, que no podían vender. Pero pues al pasar ya de los 70, 1770, 80, y empiezan a vender. Entonces, las porciones completas. Entonces, este marido de la Gregoria, que es la dueña de Santanita, compra como 5 o 6 porciones. Okay. Y hay una cosa bien importante. Cuando se hace el traslado, la corona les pide que se haga el ejido colonial. El ejido es un término de España, que para poder fundar un pueblo tienes que tener un espacio que se llama ejido de la villa, donde son tierras comunales. Parte de ese ejido quedaba del lado de Texas, ahí donde está Hidalgo. ¿Dónde está Hidalgo? Y de aquí llegaba hasta la Laguna Escondida. Ok. Es una legua por una legua del mero centro de la plaza. A partir del centro de la plaza, una legua por una legua, se iban dividiendo pedazos de tierra para fundar el ejido. Que son 2.20 y tantos. Sí, 2 hectáreas, .25. Kilómetros, 2 y tantos kilómetros. Ok. Alrededor. Sí. Entonces, ahí vemos que el Gómez compra las tierras. Compra las tierras de los primeros colones y se hace todo esta forma. Va a seguir la historia. Aquí en el archivo tenemos los testamentos. Los hijos de Rosa María Rosa María Hinojosa de Bahí, el hermano de él, el papá, José María Bahí, todos son los propietarios de esas tierras. Los originales. Los originales, sí. De cuando ya se establece que es parte de la corona española. Todavía no es República de México. No. Esto es lo que sucede, adquieren todas esas tierras, se batalla mucho, se viene la independencia y entramos al siglo XIX, que ya entran otras cosas, porque ya en el siglo XIX vamos a tener este problema primero con los tejanos y luego con el país vecino. Sí, primero con los tejanos, es correcto. Estamos hablando que ya el 36 ya viene... Estamos el 35-36, la toma de San Antonio, el movimiento del ejército mexicano, la derrota de Santa Anna, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En 1848 viene
que Reynosa, al igual que todo México, va a perder la mitad de su territorio. Ajá. La mitad de su territorio va a quedar del lado del país vecino, de Estados Unidos. Ok. Y se pierde esa mitad. ¿Y qué pasa con las tierras? ¿Qué pasa con el Tratado de Guadalupe, Hidalgo? Sí. Que es del 48, 1848. Ahí, el que se quiera quedar, que se quede. Ok. Pero el que no, que se regrese. Que se regrese y las tierras pasaban a ser parte de Texas. Sí, del estado de Texas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ujú. Ahí es donde van a nacer los pueblos tejanos, los del Valle de Texas. Ok. Ahí es donde... Ahí es la O sea, línea en tiempo. Sí, cuando se da esta falta de respeto por el Trato de Santana y se hace esa división, ahora sí surge la opción de los Vallí de quedarse o de vender. Bueno, o de los los propietarios originales ya no de ese viven. tipo. Es cierto. Vive la descendencia. La descendencia. Y ya está el caso de o se quedan o se van. Ajá. Porque ya se estaba estableciendo, digamos, la línea fronteriza, por así decirlo. Sí. Lo que es, tenemos una frontera lineal, ese es el término Sí. actual. Son fronteras de Estado. De aquí para allá gobierna un Estado, unas leyes, y de este lado gobiernan otros. Gobiernan otro. Bueno, ¿cuál es el primer pueblo que nace en el Valle de Texas? Hidalgo. Bueno, Hidalgo es uno de ellos que está ahí. Porque ya era un ejido, ¿no? ¿Qué tal Brownsville? Brownsville. ¿Qué es lo que pasa con Brownsville? ¿Qué pasa en ese pedazo de Ya hay rancho? muchos ranchos Sí, ¿cómo de no? gente de México. Sí. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX? Los americanos no llegan. Sí invaden. Reynosa es invadida, es el segundo pueblo invadido en la intervención americana, en el 46, 1846. Ya de aquel lado, por ejemplo, hay una historia aquí en el caso de Laredo, Texas, que van y les dicen a los pobladores: los que se quieran ir para el lado mexicano, vamos a hacer otro pueblo que se va a llamar Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí. No hay problema, váyanse. Necesitamos los que son del gobierno que se vayan para allá y se lleven todos sus papeles y allá funden el nuevo pueblo. Ujú. ¿Qué pasa aquí? Los americanos que viven de aquel lado se vienen a esconder a Reynosa por la violencia de los americanos. Sí. Ya cuando Ok. entra la intervención. La Ya. intervención es una cosa fantástica en su historia, porque Reynosa, Camargo son puntos de acopio, de armamento y de alimentos para invadir Nuevo León y Coahuila. Ya. Es toda una historia que no la vamos a poder contar ahorita. Ajá. Será en otra ocasión. En otro episodio. Pero lo que sucede, ya estamos hablando del 48, ya que se pasa, hay un personaje, Stillman, Charles Stillman. Charles Stillman. Él viene a Matamoros de niño, de chamaco. Ujú. Lo envían, son navieros, son gente muy rica de Estados Unidos, lo envían para que se foguee ahí en Matamoros. Él es el que va a comprar las tierras a los Garza, Ok. de San Juan de Carricitos, Ajá. para hacer Brownsville. Y ahí funda ahora sí Brownsville. que el pueblo de Brownsville. Lo hace, uno de los parientes es nada menos que Juan Nepomuceno Cortina, que tenía unos medios hermanos que son los que se las venden el estilo, y él no está de acuerdo. Por Ok. eso la primera invasión a Estados Unidos por México es la de Juan Nepomuceno Cortina, que es otra historia, Sí. muy larga, son de Camargo y que habría que contarle en otro tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Se hace el nuevo pueblo, tiene varios inversionistas y se hace Brownsville en 1848. Digamos como primer pueblo fundado con una visión de ciudad. Sí. Pero hay el pueblito de Hidalgo. Ujú. ¿Qué pasa con Hidalgo? Hidalgo, hay un personaje que se llamaba John Young, como joven, Sí. Juan Joven. Juan Joven, John Sería Young, sí. la traducción. Este John se va a casar con una de las Bahí. Ya.
que se llamaba Salomé Bahí, Ok. descendiente de los Domínguez Ya. y de Gregoria Bahí, De los primeros de hijos. Santa Anita. Ya, sí. Y su abuelo postizo, el Gómez, pues es el que había comprado todas las tierras de Hidalgo. Sí, Bueno, sí. ¿qué es lo que sucede? El pueblito tiene muchos nombres. Se llamó La Habitación, La habitación. se llamó, bueno, lleva como 4 o 5 nombres, antes de llamarse Edimburgo. También se llamó Edimburgo. Era la sede del condado, Hidalgo. Hidalgo. Ok. Y está desde 1852. Ok. El otro es del 48, es de 1852. Ya. Está el pueblito, hay un personaje que se llama Thaddeus Road, Ujú. que aquí lo consideraban en Reynosa, en los archivos de Reynosa, como un bandido, que le decían Teodoro el Colorado. Tadeo Road. Tadeo el Colorado. Era un bandido entonces. Él vivía en el Rosario. Ujú. El Rosario existe. Es el primer comunidad que se funda río abajo de las porciones de Reynosa, a unos poquitos kilómetros de Nuevo Progreso, por la orilla del río. Antes de llegar a Nuevo Progreso. O después de Después de Nuevo Progreso. Entre donde eran las flores. Ese pueblito, más allá, Más allá de las flores. más abajo, es el Rosario, era parte de una de las comunidades, al igual que el refugio, que va a ser Matamoros. Ujú. Son parte de Reynosa, en el siglo XIX. Sí, sí, sí. Bueno, ese personaje compra las tierras se casa con una de La Palmita. La frontera entre Matamoros y Reynosa era La Palmita del lado de Reynosa Ujú. y La Palma del lado de Matamoros. Ok. Ahí en La Palmita había una muchacha y se casa con el Tadeo Road. Y se la lleva de aquel lado, compra las tierras del Rosario, del lado americano. Ujú. Y ahí vive. Ese personaje es el que le va a decir al Young, que es el que va a ser el condado ¿Qué es lo que sería hoy el la condado Feria de Texas? Hidalgo. Ok. Es lo que sería hoy la Feria Texas. No, más no, o no, menos. no, no. Ah, por allá. Por allá. Está más o menos por donde está Hueslac o por ahí. Sí, adelantito a la feria. Sí. Bueno, él va a insistirle que haga un pueblo. El Young era un escocés. Ok. Y le dice, bueno, ¿y cómo le pones a tu pueblito? Porque vamos a poner un post office, un correo, Sí, un correo. una oficina de correo, Ujú. un post office. Pues ponle del pueblo tuyo ahí en Escocia, Edimburgo. Edinburgh. Y así se llama, es el primer nombre, digamos que... No, tiene muchos nombres hacia atrás. Ok. Es el nombre que recibe Hidalgo cuando Sí. cuando lo deciden hacer pueblo. Hidalgo va a ser después. Había un rancho que se llamaba el Rancho Chapin, Ujú, que es de un personaje americano. ujú. Ese Rancho Chapin va a ser la sede del condado después. Y se van a robar el nombre y se lo llevan A Edimburgo. a Edimburgo. Sí, Donde porque digamos que la sede del condado era Edimburgo, el que estaba pegado al río. Cuando fundan Edimburgo, Sí. se va a la sede del condado a Edimburgo. Ahora, ya había que pasado, hoy es Edimburgo, ya que- había pasado la independencia de México. Sí, ya. Entonces, pues le ponen Hidalgo. Ujú. ¿Qué es lo que pasa donde está la corte ahorita en Edimburgo? ¿Cómo se llama la plaza donde está la corte del condado? La Plaza Hidalgo. Es cierto, es la Plaza Hidalgo. tienes Hay razón. muchas coincidencias Sí. de qué es lo que sucede. Ujú. Eso estamos hablando de que son los pueblos del siglo XIX. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? La Isla del Padre, pues es de gente que nació aquí en Reynosa Díaz, Ujú. de Nicolás Hidalgo. Y los hijos, todas las tierras, la feria, todo lo que está ahí, tanto en el condado de Hidalgo como en el de Cameron, y del de Willacy, era gente aquí de Reynosa, los Cavazos, Ignacio Cavazos y todo, la parte norte de donde está Willacy. Recientemente hablé con un Cavazos en el Granjeno.
Sí. Que fue el que me dijo, por favor, hablen de la historia del Valle de Texas, bueno, porque mis tatarabuelos eran dueños de todas estas porciones, sí, dice. Sí. De hecho, parte de lo que para nosotros era el entretenimiento, dice, es una playita que está en el río Bravo, aquí bajando luego de mi casa, ahí en el Granjeno, fíjate. En el Granjeno, sí. Sí. El Granjeno, y es un Cavazos. El Granjeno en determinado momento estuvo del lado de México. Y el río, como él le importa lo que tú digas, sí, lo que digan los gobiernos, el río está cambiando constantemente. Sí. Lleva su surco, viene en inundación, ¡pum! Todo lo que es ahí lo de Hidalgo ahorita era de Reynosa. Era de Medardo González. De Medardo González, hermano de Simón y sí, del principio del siglo XIX. Un caso muy relevante y que se sostuvo hasta el 1977, fue el caso de Río Rico, por ejemplo. Sí. Bueno, ahorita entramos en ese tema. Vamos a abrir, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero... ¿Cuánto llevamos de tiempo? 27 minutos. Todavía nos queda tiempo. Bueno. Pues ahí viene lo bueno. Lo bueno, ¿qué es lo que sucede? Los americanos, en ese momento de la segunda parte del 19, no llegan. Llegan los militares y llegan ciertas personas aquí a lo que es el valle. Y muchas de los gentes que tenían las tierras, como la Salomé, con la que se casa con la Kennedy, son de familias de acá. Y eran tierras de cultivo. Y entonces esos americanos se casan con los de acá, con las mexicanas, y adquieren las tierras, las heredan. Sí. O sea, no es que lleguen ellos a comprar. Entonces, mucha de la gente se queda de aquel lado trabajando sus tierras. Y aunque ya habían pasado a parte de Estados Unidos. La línea en el río, la frontera, es el canal más profundo del río. Eso lo dice. Ambos ciudadanos lo pueden navegar. Al pisar hacia el puerto, al pisar tierra, entran las leyes del país donde pisaste. Sí, Eso es lo que dice el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Que es la frontera más inestable por estar en sedimentos de arcilla y arena, y el río hace lo que quiere con su cauce. No, de repente están los de Reynosa y parte se queda a aquel lado, como el caso del Granjeno, que estaba de y de repente ya está allá. El río pasaba por el otro lado del Granjeno. Sí, y de repente se corre hacia acá. El caso, toda esta área de ahí donde está la aduana actual de Estados Unidos, ahí donde está la Pirucha, ahí donde estaba donde está el banco que fue el Border Bank, y está la corte original del condado, el edificio, ahí va el río. Ok. Y ahorita pues está para acá. Y se quedaron ellos con las tierras. Se quedaron. El caso de Río Rico, hacen ya las compañías estas de irrigación, no les gusta porque hacía una curva hacia el sur y dicen, no, métele la máquina, y se queda parte del lado mexicano. Sí, y en 1965 apenas se andaba peleando y se le da a los ciudadanos de Río Rico, se le da la ciudadanía americana. Los que hubieran nacido de no sé qué periodo, no sé qué hasta periodo. El 77, es todo una historia ahí de lo que sucede. Bueno, estamos en eso, mucha gente se queda ahí, pero ya sí viene el siglo XX. Okay. En el siglo XX va a cambiar todo. En la última década empiezan los sistemas de irrigación por bombeo. Ok. No por gravedad, como los que tenemos ahorita, aquí del lado mexicano. En Estados Unidos, y aquí la Sauteña trata de hacer un canal desde el río San Juan hasta Río Bravo. Desde el río San Juan. Y hay fotografías de la maquinaria que se usaba, que eran de vapor, del siglo XIX, para hacer las excavaciones. E inclusive si hay la bolsa, ¿cómo se llama? La bolsa de Judas, que está al norte de Río Bravo, al norte de la carretera de Paga. Y ahí se sacaba el agua hasta Río Bravo. Llegaba hasta Río Bravo el canal.
hasta la ciudad. Sí, y ahí está el canal. ¿Hasta dónde en el siglo XX estaba el cauce del río? ¿Ya estaba como está ahora? ¿A principios del siglo XX? Cambia con... quién sabe cuántos tratados son desde el 48 a 1903. Sí, es cierto. Por los cambios del río. Está constantemente chicoteando y el río no le importa. No. O sea, la naturaleza, ponte ahí, pero... Sí, pero quién sabe si amaneces corte, ahí. Sí. Y hay una serie de reglas ahí. Si hay si una cantidad de población en el poblado que se queda en el país contrario, se queda del país original. Pero si no había persona, pasa a ser del otro país. O sea, son reglas. Vamos a suponer que el caso de el rancho Los Longoria en Reynosa, que tiene una vuelta muy caprichosa del río. Un banco, le dicen bancos o meandros del río que dan vuelta. Si de repente el río tiene un desborde y en vez de hacer esa curva se va derecho, los habitantes de ese pedazo... Necesita una cantidad de habitantes para que pase a ser para que continúe siendo del país de México. Si no serán 300 personas o no sé. Si están ahí, pasan a ser del país. Si no son, pasan a las tierras del nuevo país. Fíjate. Entonces, por razón andaban escarbando ese día. bueno. Ya quiero ser americano. Entonces aquí en el archivo tenemos muchos casos de esos. No es uno. No es uno, son muchos que han cambiado. De que de repente ibas a reclamarle al alcalde, al presidente municipal. Oye, mis tierras están, ¿qué hago? Y ya están del lado americano. No, si mis tierras están del lado americano. Ya las perdiste. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en 1900? El cambio principal es 1900 y 1910. Ese va a ser el cambio definitivo. Que es cuando ya se empiezan... Voltean los gringos, las fraccionadoras de terrenos gringos, hacia estas tierras. Y ven oportunidad de comercio, de negocio. Valía 25 centavos la acre. En unos cuantos años ya valían 10. Para 1910 valían $300 el acre. De 25 centavos. A $300 el acre. Se va así rapidísimo. Se vienen las fraccionadoras, que es un mundo de gente, de diferentes fraccionadoras, que hacían el pueblo. Lo hacían al estilo gringo. Sí. Aquí van los mexicanos, aquí van los americanos y aquí van los negros. Sí. O sea, ellos tenían su forma de hacer sus pueblos. Lo que es Macal, el pueblito que agarras del valle, así lo fundan, así lo fraccionan. Se viene una cosa de que vienen estas gentes del norte con el tren en 1904, que viene de Corpus a Harlingen, se hace la línea que va a lo largo donde está ahorita la vía, y muchas espuelas hacia el río. Sí. ¿Qué es lo que traen? Aún existen muchas de esas. Bueno, ¿qué es lo que traen con ellos? El bombeo del agua y fraccionar las tierras para venderlas como de agricultura. Instalar los sistemas de bombeo. Aquí en Hidalgo, para los que no conozcan, necesitan ir a la estación de bombeo. Es un ejemplo, es un mundo de bomba esa cosa. Para extraer el agua al río y bombear, todo es por bombeo, no es por canales. Los canales son de salinización, para sacar las sales de las tierras. Todo se hace a través de tubería. Así es correcto. Eso mismo lo hizo la Sauteña. No más que nosotros acá nos tardamos y ya en los 30s empezamos con los canales de irrigación por gravedad, el RODE, y ya estamos hablando que ya en el 50 se hace Lanzaldúas, por ahí, a finales de los 40 y principios se hace Lanzaldúas, pero con sistemas de canales de irrigación por gravedad. Pero ellos se quedan con el sistema viejo, el de bombeo. El de bombeo. Que viene junto con el tren.
Sin el tren no hay movimiento. Es una coincidencia que nace todo junto. Esas fraccionadoras van a vender las tierras. Bueno, ahí viene la historia ya de los pueblos del 1900. ¿Cómo va a salir la cosa? Que aquí traía yo apuntado y para que conozcan los nombres. Por ejemplo, Hueslaco. ¿Qué es Hueslaco? Es una compañía que se llama W.E. Stewart Land Company, que es la abreviación de Hueslaco. Es una fraccionadora la que la está haciendo. San Benito tuvo una serie de nombres. Se llamó Betsy. San Benito se llamaba. Betsy. Era por una cuestión de un personaje que se llamaba Sam Roberts. Y el otro personaje se llamaba Benjamin Franklin Joachim. Ese Benjamin Franklin le decían el Benny. Benny. Pero los mexicanos le decían Don Benito. Don Benito. Y el Sam Roberts pasó a ser Sam Benito. Ese es el nombre. Sí. Por eso es que de dónde viene esto del valle. Sí. Mercedes. Tiene era el rancho Nacahuitas, el Fuste, Villa Capizayo, Lonzonboro. Duró ese término. Lonzonboro era Mercedes, Lonzonboro. Era antes de ser Mercedes. Y luego se llamó Díaz. Y luego te dice la leyenda, que no es posible comprobarlo históricamente, que te dicen que unos te dicen que era la esposa de Porfirio Díaz, porque se llamó Díaz el pueblo. Ya. Entonces decían, no, él fue la esposa, pero nunca tuvo una esposa. Con el nombre Mercedes. Ni una hija, unos dicen que era la hija, que no es el caso, o sea, se pierde ahí de dónde nace. En el caso de Mission es algo especial. Para Reynosa y es algo que es de aquí. En el caso de Mission es por la Lomita, la misión de la Lomita. La misión de la Lomita. Pero ahí te va la cosa. Pero la misión de la Lomita no está en Palmhurst. Está acá al sur de la militar. Ya. La misión de la Lomita. Claro. Bueno, Mission pues es la casa del Ruby Red, de la toronja esta roja. Es la casa de la toronja. Bueno, la Lomita eran dos padres oblatos. ¿Pero quién son los oblatos? A ver, dime. Los misioneros oblatos. No tienen nada que ver con los misioneros franciscanos que fundaron la primera misión San Joaquín del Monte, 3 kilómetros río arriba de Reynosa Díaz. Hay una diferencia en tiempo de más de 100 años. Estos personajes son frailes franceses. Que vienen a dar a Texas. Que a Galvez, y vienen a dar acá al valle. Y hay dos personajes, el Pierre Jules Queracum y Pierre Fonrier Porbot. Esos son los frailes que son los dueños de la Lomita. Que se está cayendo ya la Lomita, hombre. Hay dos lugares. Originalmente era una de las porciones. ¿Qué es lo que sucede? Había un personaje aquí en Reynosa que se llamaba René Guyard. Ese era el segundo comercio de Reynosa. Parece que era un García, que era el número 1, y este era el segundo. Su tienda era donde está actualmente lo que es el Mission Bar, la esquina esa. Él hace la construcción esa, el francés Guyard. La actual. Sí, él viene viudo antes de la invasión americana y aquí se crea, y cuando está la invasión francesa que vienen a dar
los franceses a tomar Matamoros, él estaba aquí, es cuando fallece. Ujú. Bueno, él era el dueño de la lomita. De la lomita. Y se las hereda a los frailes. A los frailes para que ahí construyeran Aquí la misión. tenemos el testamento de él, que les dice, yo les voy a dejar a mis sobrinos que viven en París, pero les voy a dejar una parte a los padres oblatos, incluyendo la lomita. Incluyendo la lomita. Y misión termina teniendo el nombre, toda esa parte, Ajá, por los padres por oblatos. los padres oblatos. Y la Sí. misión de la lomita. Entonces ahí, por ejemplo, vemos al Conway, John Conway, Conway, claro. que esa es una de las... participa... Hay una calle que se llama Conway. El Costner, John Costner. John Costner, claro. Costner, que es un suizo, bueno, los papás de él. Sí. Y, pues ni que se diga, el John Harry Cherryland. Sí, claro. Que él es un fraccionador. Es un fraccionador. Y traían a los gringos en tren Ujú. para venderles los lotes, ya con las naranjas y con los... Con los huertos con hechos. los pomelos, Las toronjas. las toronjas. Bueno, esa es la historia del valle. ¿Qué es lo que... Hay diferente... ¿Qué le pasa a McAllen? Ajá. McAllen, Salomé Bahí, enviuda del primer esposo. Ok. Y se casa con el John McAllen, John- que era el caporal de John Young. Ah, ok. John McAllen era el caporal de John Young. Del primer esposo. De Juan el Rojo. No. Juan el Rojo era el amigo que le dice que le ponga el nombre a Hidalgo. Ah, ya está. John Young, claro. John Young era el otro John. El encargado del condado era el John Young. Sí. Y el caporal de él en los negocios, que vivió en Matamoros y todo eso, y Salomé Bahí, el papá y la mamá van a dar a Matamoros, ya la conocen, ya las conocían desde Matamoros. Ok. Pero la que hereda todo es la Salomé Bahí. Salomé Bahí, esposa de John McAllen. Y entonces John McAllen, pues se van a quedar con todo, porque las 5 porciones de aquí. Ujú. Entonces McAllen, estamos hablando que me parece que es la porción 60 y algo, 67 y 68, algo así, de aquel lado. Que está muy clara la línea de la porción de McAllen, ¿verdad? Incluye Hidalgo. Sí. Nomás que Hidalgo pasó a ser Sí. parte de lo que es el ejido de Reynosa. El ejido de Reynosa. Pero McAllen está muy clara la región, porque corre de la calle Jackson, ahora sí, por un lado la calle Jackson, y por el otro lado la calle Benson. Ujú. Perdón. El post office de Hidalgo lo ponen en el 76 y el 85 se mueve Hidalgo, se le quitan el nombre. Ujú. Le quitan el nombre de Edimburgo y se lo pasan. Y Edimburgo En se pasa. 1885. Sí. Harlingen, ¿de qué es Harlingen? Harlingen. Todos los pueblos, es el nombre Es como, Harlingen es como el Entenado del Valle. Todo el mundo pasa por ahí, pero nunca sabe qué hay Pero ahí. lo funda un Leonides Carrington Hill. Ese Leonides le pone el nombre por un pueblo en Holanda. Hay un pueblo en Holanda que se llama Harlingen, claro. Bueno, ahí está el Far es de los nuevos. Sí, Far es nuevo. Ya es del diez y tantos, ya de los 10. Ujú. Y se lo pone porque el amigo del... había hecho una serie de compañías de estas de irrigación y de construcción, y el amigo se llamaba Henry N. Farr, Ujú. y fallece y se lo pone a él. Donna es por una hija de uno de los... en el 52, Ajá. en 1852, vienen a dar muchos gente de descendencia africana, Ajá. de negritos que se casan con americanos, con güeros, vienen a dar acá a la región de nosotros. De ese tema les voy a hablar en el archivo de Álamo, Ajá. en el siguiente mes, sobre lo que hay de la población esta que viene huyendo
de la esclavitud americana, de Tejana. Vienen a dar aquí a Reynosa y a vivir. Ajá. Bueno, uno de los primeros fundadores se llamaba Jefferson, la familia Jefferson, Thomas Jefferson Hooks. Ajá. Y una hija de él se llamaba Donna y es la encargada del post office, de la oficina postal. Ella era y era la encargada y como se llamaba Donna, pues se le queda como Donna. Se le queda como Donna, fíjate. Bueno, esas son las historias del Valle. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué se llama Brownsville? Sí, tienen una idea. Ni idea. Es un personaje militar que se llamó Jacob Brown. Jacob Brown. Este Jacob Brown es de los que pescan en Mier cuando andaban los tejanos haciendo su relajo en Mier. Ajá. Y vienen a dar, se los capturan y se los llevan a Matamoros y pasan por Reynosa. Cuando hice el estudio de la invasión norteamericana, cuando llegaban aquí, los odiaban a los reinocenses, los americanos, porque decía que cuando trajeron son los de los frijoles negros, que sacaban de un sombrero, sacaban unos frijoles y si el que le tocaba negro lo fusilaban. Se los llevan de aquí a Monterrey, y luego se los llevan a la Ciudad de México, se los llevan a Perote, y ese Jacob Brown se escapa, y cuando viene la invasión americana, participa en la invasión, y termina muerto, lo matan en Veracruz. Ok. Y por él le ponen el nombre de Brownsville. Brownsville, por ese Brown. El Álamo, pues es de 1908. Es reciente. Que no saben, 1908, pero no saben, unos dicen que es por el Álamo, Texas. Ajá. Por el Álamo en San Antonio. Como conmemorando el tema de... La feria es un término desde la colonia. Ajá. Que está desde que la Rosa María Hinojosa de Bahí eran los dueños y ya tenían el lugar que así se llama. Que se llamaba la feria. Ajá. Es el que tiene el nombre más viejo y más perdurable. Raymondville es por un Burleson Raymond. Ok. Y ahí se le queda el nombre. Sí, el Raymondsville. Era su rancho. Bueno, toda esa área es una creación del siglo XX, todos esos pueblos, que están relacionados con estas fraccionadoras, tanto de pueblos como de tierras cultivables, relacionadas con la irrigación, y que utilizan, al principio del siglo, vienen a dar una población del norte muy grande, que la traen por tren, y les vienen a ofrecer, enseñar, compre este terreno, y una cantidad de mexicanos que emigran, y sobre todo porque va a entrar la revolución, y que son los que les van a limpiar todas las tierras para que cultiven. Okay. A finales de cuentas eran toda la gente de aquí la que limpia las tierras y se todos esos vendedores, digamos, o promotores inmobiliarios o de terrenos son los que casan con las herederas o los herederos. No, ya los promotores, ya eso era la última parte del 19. En el 20 ya es un comercio. Un comercio ya bien formado. Ya establecido. De fraccionadoras o compañías que compran los terrenos muy baratos, los fraccionan y los venden. Ya por último, San Juan, Texas. San Juan. Sí. Es un americano. Es un americano. Se llama John. John tiene un apellido. No recuerdo, pero es un nombre americano, no es un... La iglesia de San Juan no es la que le da el nombre a San Juan, es por John. Por un americano, un fraccionador. Un fraccionador. Martín, como siempre, un gusto platicar contigo. Siempre es un momento de mucho aprendizaje. Ojalá a las personas que nos están viendo le haya gustado este episodio. Y te quiero comprometer para volver nuevamente a platicar de esa guerra de la frontera, esa guerra americana que se dio en esta región. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo no? Te agradezco mucho, Martín. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, estamos trabajando como siempre, compartiendo, pues es una buena oportunidad para compartir la historia de nuestra región. Y, pues gracias y por tener este modo de
de difundirla. Muchas gracias a ti. Gracias a usted que nos vio. Gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.